Buenas tardes. Todo esto que ha explicado, que dicen que hago, es gratis, ¿eh? Solo cobro de Suport Girona como director. Lo demás es voluntariado, que tiene nombres muy pomposos, pero no deja de ser intentar hacer activismo. Y la suerte que tengo es que la organización que dirijo me deja hacerlo y casi que me piden que lo haga y así los demás pueden trabajar más tranquilos, ¿no? Yo os voy a hablar de apoyos y cuidados de larga duración porque creo que es en lo que estamos, ¿no? La mayoría de nosotros, mucha gente de la que está aquí, por lo que he podido ver, se dedica a trabajar en organizaciones que piensan en cómo dar apoyo a personas con discapacidad, cuidados, que quizás es una terminología más propia del ámbito de dependencia y mayores. Antes ha explicado Ignacio las diferencias entre los dos conceptos. En el mundo de la discapacidad nos gusta más la palabra apoyos, porque nos dan más agencia, más capacidad de autodeterminarnos, ¿no? Teóricamente, porque luego en la verdad podemos escoger muy pocas cosas. Y de ahí que cuando me invitó Ignacio a hablar de estas cosas, yo le dije que sí, un poco atrevidamente. Me dijo cuál era el subtítulo del foro. Y digo, mira, pues voy a hacer de parte humana, por tanto, con fallos, con errores y con lagunas, y seguramente muchas de las cosas que diré ya las sabéis, y estoy seguro que en la sala hay gente que sabe bastante más que yo. Pero es cierto que desde la gestión del día a día, y os sitúo un poco sobre qué es esto de Suport Girona. Suport Girona es una organización que nació con un nombre más identificable en el antiguo paradigma, Fundación Tutelar de las Comarcas Gironines, una fundación tutelar, ¿no? Había personas que se consideraba que no podían decidir por sí mismas y que alguien tenía que decidir en su nombre, y cuando no había familia o la familia no podía, no quería, o el juez los apartaba, alguien tenía que hacer este trabajo. Nuestra diferencia con otras, en Cataluña hay 54 concertadas con la administración, es que nacimos con un propósito, y era vaciar un hospital psiquiátrico. Teníamos un mandato de un órgano en el que ahora estoy, el Consejo de Administración del IAS, que sin un plan del gobierno ni un presupuesto añadido, decidió que el trato en el Hospital Psiquiátrico de Sal, en Girona, era inhumano, antes de la convención, y que no podía seguir dando este castigo a tantas personas, que había que buscar alternativas y desarrollar una red de salud mental comunitaria. La conjunción de la gente que estaba como voluntaria, porque no, son órganos donde no hay retribución, en este Consejo de Administración y un equipo de psiquiatras jóvenes, dio lugar a un proceso de desinstitucionalización, y uno de los puntos que podía ayudar era este vínculo individualizado que daba el servicio de tutela, que hoy ya es un servicio concertado, en el caso de la Administración de Cataluña, bastante bien pagado. Como he visto que no hay muchos funcionarios del gobierno, lo puedo decir, que permite un apoyo muy intenso. Está razonablemente bien pagado porque no saben lo que pagaban, no tenían mucha idea, y sí sabían que en algunas situaciones, algunas personas generaban mucha alarma social y mucha necesidad de que alguien interviniera. De estas 54 organizaciones, hoy estamos prestando apoyo a la capacidad jurídica a unas 10.000 personas, y una sola, que es Suport Girona, está haciendo este trabajo respecto a 1.478. Solo en Girona. ¿Y por qué esta diferencia de magnitud? La media de las organizaciones es mucho más baja. Pues porque nunca hemos dicho que no a ningún caso. Y nos importaba un pito si era por una causa de salud mental, discapacidad intelectual, autismo, discapacidad física, daño cerebral adquirido, persona mayor con algún tipo de deterioro cognitivo, nos daba igual. Y todo el mundo nos decía, ¿cómo es que vosotros nunca decís que no? Porque si yo digo que no, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Si un juez considera que alguien necesita en aquel momento un servicio de apoyo que le ayude a decidir, pues lo necesita. ¿Y qué diferencia habrá entre un tipo y otro? Seguramente no son las preguntas, son las respuestas. Porque las preguntas son, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué crees que necesitas? ¿Cómo crees que te puedo ayudar? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué deseos tienes? Y van variando las respuestas.
En materia de salud igual, las preguntas son bastante las mismas para todo primer contacto. Es a partir de la respuesta que uno va ajustando y va buscando la especialidad, pero las preguntas iniciales son iguales. Decidimos, por tanto, hacer este posicionamiento, sí, a todas las situaciones, pero claro, esto nos ha dado una visión de la diversidad humana con necesidad de apoyo y también nos ha dado otra visión, que el sistema no responde a las necesidades y expectativas de las personas. Nosotros nos dimos de bruces con el nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica y desde los derechos humanos, que ha generado que hoy en España no haya incapacitación ni tutela, sino que los sistemas de apoyo tengan que tener en cuenta la voluntad y preferencias de las personas mucho antes de que cambiara la ley. Y decidimos aplicarlo en la vida práctica el año 2014, cuando Naciones Unidas desarrolló lo que era el artículo 12 de la Convención. Todo el mundo tiene derecho a decidir, algunas personas pueden necesitar apoyo para hacerlo, este apoyo nunca debe ir contra la voluntad y preferencias de las personas, hay que generar salvaguardas para que no pueda haber abusos ni influencia indebida, tiene que haber una supervisión desde algún tipo de autoridad o poder del Estado y las personas todas tienen agencia y capacidad de decidir y equivocarse en lo que quieren de la vida. Pero esto resulta que no pasaba, ¿no? Nos seguían dando tutelas, aunque el mandato estaba en vigor desde el 3 de mayo del 2008, por tanto, hace ya muchos años. Y la ley se cambió en el 2021. Durante este tiempo teníamos que decidir si cumplir con los derechos humanos o con el Código Civil. Vosotros mismos escoger qué preferís, ¿no? Seguramente, por comodidad, es mejor cumplir con el Código Civil, porque es lo que los jueces aplican más en el día a día. Pero vuestra conciencia, y esta mañana se ha hablado de conciencia, os va a dar respuestas diferentes si empezáis a incumplir sistemáticamente y sabiéndolo los derechos humanos. Pues bien, cuando acompañamos a las personas hoy, nosotros somos un servicio de apoyo a la capacidad jurídica, a la decisión. Global, nos puede interesar todo lo que inquieta a la persona. Una de las cuestiones que nos suele tocar es con la persona construir un sistema de apoyos que le permita llevar la vida que quiera llevar. Y ahí es donde chocamos cada día con la realidad. Porque ante la respuesta de ¿a ti qué te gustaría? Si la respuesta es pues que me ayudaras a quedarme en mi casa respecto a una persona mayor, quizá con antecedentes de problemas de salud mental, que está generando un problema de dependencia, hoy tenemos una respuesta muy decepcionante. Porque nuestro apoyo puede ser muy intenso, pero no vamos a estar cada día para ayudarle a levantarse, asearse, vestirse, preparar la comida, desayunar. No nos da, no, la financiación está bien, pero no sirve para esto. Y cuando vamos a buscar para esta persona estos apoyos, cuidados de larga duración, nos encontramos con una administración fragmentada, hiperburocrática. Bueno, el primer año ya lo han dicho esta mañana, ¿no? Espérate y quizá pues, te mueres por el camino. Pero cuando nos llegue el año y empecemos a recibir, vamos a recibir muy poco cuidado para estar en casa, muy poco coste público o esfuerzo público, y en cambio para la misma persona, muchísimo más esfuerzo para ir a lugares donde no quiere ir. Y os voy a poner un ejemplo que tenemos un montón, uno de los muchos que tenemos. Existe un programa en Cataluña no vinculado directamente a la ley de dependencia, por aquí hay personas que estuvieron en su concepción inicial, se llama Servicio de Apoyo a la Vida Independiente. La aportación es básicamente de la comunidad autónoma de Cataluña, en este caso, son unos 1.000 euros para personas con discapacidad intelectual o psicosocial y ayuda a muchas cuestiones de la compra, asegurar o ayudar a la persona que no gaste más de lo debido para poder tener recursos para lo que quiere, aquellas cuestiones de la vida relacional en las que tiene más dificultades. Esto solo sirve si tienes como máximo un grado 1 de dependencia. Como pases al 2, porque envejeces, pierdes energía, pasamos al sistema de la dependencia. ¿Y cuál es la prestación máxima en coste para seguir en tu casa si tienes grado 2 de dependencia? ¿A cuánto llega?
¿300 euros? No, menos. De 1.000 a 300, porque esta es peor. Pero si vemos que no es posible gestionar los apoyos de esta persona con 300 y aceptamos que rompan, hagan una excepción de edad y envíen a esta persona a un geriátrico con financiación pública, la media de las plazas con financiación pública, el coste para la administración en Cataluña son 2.000 euros casi, para la persona que no querías gastarte más de 300 en casa. Y hoy esto no permite ningún tipo de flexibilización. Hay una ley de dependencia a punto, hemos hecho alegaciones, espero que muchos de vosotros también lo habéis hecho para intentar mejorar y flexibilizar y personalizar cómo nos gastamos el dinero, pero no hay ninguna expectativa que vaya a pasar, ¿no? Y para no desparramarme, pues voy a intentar seguir con... tenemos que imaginar todos el mundo en el que queremos vivir si estamos en una situación de necesidad de apoyos intensos y de dependencia. Si podemos influir, si podemos crear riqueza, y lo estáis haciendo cada día con vuestro trabajo, ¿no queremos que esto nos llegue también en caso de necesitar apoyos intensos y cuidados de larga duración? ¿O somos tan generosos que nuestro esfuerzo lo vamos a dedicar solo a que se ayude de una forma que no queremos a personas que hoy lo necesiten? Lo decía el otro día en una charla donde había muchas personas mayores. Habéis hecho un mundo mucho más rico que el que os encontrasteis, pero ahora no pensasteis en un lugar para vosotros, ¿eh? Y hoy lo que estamos ofreciendo, lo que se está ofreciendo desde el punto de vista público, no es lo que queremos, pero encima vamos a necesitar mucho más. Estos son datos del Ministerio, que dice que la expectativa es que nos vayamos a casi 2 millones de personas en el sistema de dependencia ya mismo, ¿no? De hecho ya estamos, y personas que podrían estar en situación de dependencia podrían llegar a los 6,5 millones en poco tiempo. La demografía que antes hemos hablado, ¿no? Vamos a vivir más, pasaremos... La esperanza de vida europea es 78, en España estamos a más en los hombres, y pasaremos a 85. Las mujeres, esto hablo en el 2040, las mujeres no vais a crecer mucho más en esperanza de vida, solo 5 años más en este periodo, porque ya estáis muy por delante, ¿no? Y ahí es donde está la carga del coste público hoy en materia de cuidados de larga duración. Pero claro, tampoco es... No nos tenemos que asustar. En España no gastamos mucho. Estos son estadísticas de la OCDE y ya se ve que no estamos en la parte de arriba. Estamos por aquí, o sea, en la parte de muy abajo. Y la gente que gasta un 4,4% de su PIB, este sistema estandarizado, que quizá no sirve para todo, pero que lo utilizamos, no es que gaste un 4,4% de un PIB como el nuestro. Su PIB es mucho más alto por cápita. Por tanto, este coste es mucho más alto que si fuera un 4,4% de nuestro PIB. Y no consideran que estén haciendo nada malo. Evidentemente tienen sus restricciones, no les gusta, y todos los gobiernos últimos de Holanda ya lo han dicho, no nos gusta ser tan generosos con los países del sur de Europa que gastan y derrochan el dinero. De hecho, hoy el gobierno de Holanda incluye a la extrema derecha, ¿no? Y quizá va a revisar algunas de estas cosas. Pero hoy todos estos países están invirtiendo en los cuidados de sus personas de una forma diferente a lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos gastando? Pues resulta que nos situamos en un pilar en el que estamos aquí, en medio, el peso de la atención residencial, que no es para la mayoría de la gente, es más alto que el peso que tiene el coste, lo que estamos financiando en materia de atención domiciliaria, cuidados donde queremos vivir. Porque si nos preguntamos, si nos hemos hecho esta pregunta de imaginemos qué queremos, seguramente la mayoría queremos apoyos en nuestro entorno, pero no estamos poniendo la carga aquí. ¿Y quién cuida? Pues sin cobrar, casi 8 millones de personas del sexo femenino en Europa. Y cuando hablamos de
En España, el 72% son mujeres, hijas, madres, cónyuges, hermanas, muy pocos padres. Esta gente no está cobrando por hacer este servicio. Lo que está haciendo es dejando de trabajar, dejando de cotizar, siendo más pobre hoy y siendo más pobre en el futuro, porque no van a tener pensión si están cuidando, ¿no? Cuando sí se cobra, tenemos hoy, según datos del Ministerio, casi 500.000 de trabajadores del SAT, el 80% mujeres. Pero es que vamos a necesitar entre 750.000 o 1.000.000, pongamos 200.000, solo dentro de 5 años. ¿Cómo se fabrican tanta gente formada en lo que nos gustaría que supieran las personas que queremos que nos cuiden? En nuestros derechos, en preguntarnos cuáles son nuestras preferencias, cuál es nuestra voluntad. Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Y encima en Europa, hoy, esto podemos extrapolarlo en toda Europa, ¿eh? Hay una crisis del personal de cuidados y de salud, que de hecho recuerdo una nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud, Región Europa, que en el titular era un posicionamiento público oficial. Ponía bomba de relojería demográfica. En los próximos años se van a jubilar el 40% de los profesionales del sector de los cuidados y de la salud. Y no parece que estemos reaccionando demasiado con ello. En otro momento, antes, donde quizá la agenda europea no estaba tan marcada por competitividad, productividad, defensa, fronteras, inmigración, nos dimos nosotros mismos un pilar de derechos sociales. Aquí tenemos ministerio, pero no tenemos una lista ordenada de cuáles son estos derechos sociales. La única lista ordenada de derechos sociales que yo conozco es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que los Estados y la Comisión se han comprometido a defender y que incluye el derecho a unos cuidados de larga duración. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de cuidados de larga duración asequibles, de buena calidad, en particular a domicilio y en la comunidad. Diferente de lo que estamos haciendo hoy, que esto del domicilio y de la inclusión en la comunidad pues se da muy poco. Si tenemos pocas horas de atención domiciliaria, pensar cuántas horas se pueden dedicar a la inclusión en la comunidad. Ir a la peluquería, ir al mercado, relacionarme con mis vecinos, estar un rato en el parque. Las pocas horas se dedican a cosas que aparentemente son más necesarias, como higiene, alimentación, cuidados, curas. En otro tiempo, repito, no hace tanto, todavía no pensábamos tanto en gastar en bombas y en defensa. Europa se dotó de una estrategia de cuidados de larga duración, pensando globalmente en toda la población que puede necesitar apoyos y cuidados y cómo podíamos hacer para que el sistema aligerara la carga de tantas mujeres que no están cobrando para cuidar y de alguna forma permitiera que estas mujeres formaran parte del colectivo productivo, ¿no? Y cuando vemos los principios de la estrategia europea, piensan los niños, que son objeto de cuidados, sujetos de cuidados, cómo podemos hacer para que de 0 a 3 años haya más servicios, las personas que no quieran cuidar puedan tener acceso a servicios que les permitan trabajar, cuando no quieren estar tan encima del cuidado de sus hijos, que es muy legítimo, pero repito, luego esto no te lo compensan a la hora de cotizar, ¿no? Pedí a los estados que pensaran cómo tenían que ser sus estrategias de cuidados de larga duración y pensaba muchísimo en la fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo, que como hemos dicho, está muy feminizada, que cobra el 35% menos del salario medio, pero es que además la mitad no está en la jornada completa. Le estamos pidiendo que nos cuide con calidad a gente que cuando salga de cuidarnos va a tener dificultades para llenar la nevera, para pagar el alquiler, que quizás se va a pasar muchas horas desplazándose porque
posible que no pueda vivir en los centros de las ciudades, tenga que ir a periferias porque no puede acceder a la vivienda, ¿no? También en otro momento, no hace tanto, nos hemos dotado de una estrategia para intentar llegar al estándar de derechos de las personas con discapacidad, porque la Unión Europea también ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, también es un órgano internacional con personalidad propia que tiene obligaciones y debe cumplir con estas obligaciones porque los europeos tenemos derecho a que se cuide de nuestros derechos, ¿no? Accesibilidad, tarjeta europea de discapacidad, son competencias que le podemos pedir a Europa, y ha hecho una directiva sobre accesibilidad, por ejemplo, pero no le podemos pedir que dote nuestros servicios de cuidados porque es competencia estatal. Puede dar recomendaciones, puede darnos dinero europeo para que hagamos pilotos como los Next Generation, que se han utilizado para algunas cosas, algunas bien, otras no me han gustado tanto, y de hecho ha producido cosas. España, que también ratificó la Convención en el primer grupo de estados que lo hicieron, tiene este compromiso con sus ciudadanos de intentar darnos un esquema de apoyos y cuidados que cumpla con los derechos que tenemos, sobre todo el derecho a la vida independiente. Y por esto el Ministerio, entiendo yo, que en su día inició la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, un proceso de desinstitucionalización. Esta diapo, de hecho, no debería estar aquí porque pone evento de presentación, porque la han aprovechado, seguramente el compañero que me ha ayudado a hacer la presentación, de que nosotros, sin estar en ninguna plataforma ni catalana ni estatal de discapacidad, somos una organización un poco así anárquica. En Cataluña hay una tradición anarquista muy fuerte, pues nosotros colaboramos con todo el mundo, pero pertenecemos a pocas cosas. De hecho, pertenecemos a una amplia red de amigos y a esta Organización Europea de Servicios a Personas con Discapacidad, donde intentamos aprender y compartir. Pues en el evento de presentación, sin estar en ninguna de estas redes, el primer ponente nos mencionó como ejemplo de proceso de desinstitucionalización que había funcionado, por si podía servir a otros. Por eso, de ahí la diapo. Y ahora tenemos en marcha esta reforma de la ley de dependencia. ¿Qué nos dice? Habló de la rueda de prensa y de la publicidad del Ministerio, como mínimo. Y en la letra están algunas de estas cosas. Personalización real, autogestión de la atención, lo que en inglés se denomina self-directed support, apoyo autodirigido. Debo poder escoger primero y controlar después cómo quiero ser cuidado. No que a partir de un teórico diagnóstico hecho por expertos, sin preguntarme casi, me digan, no, a ti lo que te conviene es vivir de esta manera y que yo te cuide de esta otra. Self-directed support es lo que nos exige el mandato de derechos humanos. Desinstitucionalización, pero seguimos construyendo espacios residenciales que son institucionalizadores. ¿Por qué? No se trata del número de personas que vivan en un lugar. Se trata de tu capacidad de escoger las normas que regulan la convivencia en este lugar. De hecho, si miráis en Twitter, aunque sea hoy poco de moda, o en las redes sociales, hay un test sobre si estás en una institución o no que tuvo su éxito en su día. Era un vídeo donde se veía una persona con síndrome de Down, persona con discapacidad, a las 3 de la madrugada poniendo un burrito en un microondas. Y venía un monitor. ¿Qué haces? Estoy haciendo un test. ¿Un test de qué? Quiero ver si estoy en una institución o no. Tengo hambre, he sacado un burrito de la nevera y me lo he puesto en el microondas. ¿Se puede hacer esto en un centro residencial de los que lleváis gestión? Si no se puede hacer, estáis gestionando una institución. Porque una cosa que todo el mundo hacemos en nuestra casa, si tenemos hambre a las 3 de la mañana, que es ir a la cocina y comernos algo, no se puede hacer. Solo para reflexionar. Pero somos parte del problema si pensamos que lo que estamos haciendo es lo único que se puede hacer. Evitar la sustitución en la toma de decisiones, no decidir por la persona, sino acompañar a la persona para que tenga opciones y pueda decidir.
Y el último es la clave, financiación digna. Porque lo queremos hacer todo esto, debemos hacerlo con profesionales bien pagados que puedan sentirse profesionales. A partir de aquí, de este sentimiento, les podemos exigir formación continua, les podemos exigir calidad en la prestación del servicio que están haciendo. Si les pagamos mal y encima exigimos, pues somos unos abusones, ¿no? No deberíamos hacerlo. Abajo he puesto nuestro proyecto estrella, ¿no? Nuestra propuesta estrella. Administración, lo que estés dispuesto a gastarte en mis cuidados, deja que yo pueda decidir cómo se gasta. No me pongas en una casilla en la que si voy a un centro te gastas un dinero, si me quedo en casa te gastas otro. Es tan sencillo como esto. Si estás dispuesto para mí, con mi DNI y mi ADN, a gastarte estos 2.000 de media en una plaza de residencia geriátrica, ¿por qué no vas a gastártelos en mi casa? Soy la misma persona. ¿O qué pasa? ¿Que solo te sirvo si voy allí? ¿Es mi derecho el recibir esta aportación pública o es el derecho del titular del centro? Y miremos de quién son los grandes centros que se están construyendo hoy en España y en muchos sitios de Europa, y quizá veremos que no son de organizaciones no lucrativas y que algunos incluso tienen su centro de mando muy lejos de nuestras fronteras y son financieros los que están detrás, ¿no? Bueno, en Cataluña hemos utilizado los fondos europeos Next Generation teóricamente para acelerar la transformación social, pero en la realidad para construir más residencias. O sea que lo estamos haciendo mal. Y la Convención nos exigiría hacerlo de otra forma, ¿no? De hecho, la Convención cambió el esquema tanto que el movimiento de personas mayores este año ha conseguido que el Consejo de Derechos Humanos, el mes de marzo, aprobara una resolución para iniciar los trabajos de una Convención de Derechos de las Personas Mayores, porque consideran que la herramienta Convención como mínimo ha servido para cambiar culturas. Yo siempre digo que ya está incluida la población mayor con necesidades de apoyo en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero entiendo también que desde la perspectiva de mayores se quiera una convención que ayude a luchar contra el edadismo, contra la exclusión de las personas mayores del devenir de la comunidad, de la participación pública en todo tipo de ámbitos. Para mí el artículo clave de la Convención y que debería marcar todas las políticas es el 19. Y es que no necesita juristas para traducirlo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a escoger dónde vive, con quién vive, y no debe verse determinado a un sistema concreto por tener una discapacidad. Todas las personas que necesiten apoyo deberían acceder a un abanico de servicios que incluyera la asistencia personal para tener cuidado de su vida y para poder ser incluido en la comunidad. Y todo el mundo debería poder participar de los servicios generales a la población. Este es el resumen del artículo 19. Algunos países que están yendo hacia atrás, y hablo por ejemplo de Finlandia, este último apartado que para mí es clave, participar de los servicios generales como el de salud, y cómo vimos durante la pandemia qué significaba acceder al servicio general de la población en salud, o no poder hacerlo porque estás viviendo en un centro que te excluye del devenir general, lo vimos y lo padecimos, ¿verdad? Pues no debería volver a pasar. Hoy en Finlandia han vuelto a exigir que los centros de personas con discapacidad se doten de recursos de salud, médicos y enfermería, cuando ya habían conseguido utilizar los servicios de la población general. Una visión retrógrada, coste-beneficio, teórico, cuando a la larga estoy convencido de que van a tener graves problemas. Si alguien no entiende el artículo 19, tiene una explicación de 16 páginas en el comentario en general número 5 que ha hecho las mismas Naciones Unidas. ¿Qué le ha dicho Naciones Unidas a España en relación a este artículo? Escucha, no tiene usted recursos para la vida independiente, le dijo en el 2011, bueno, hacía muy poco, pero es que en el 2019 le volvió a decir lo mismo. Tiene un limitado acceso a la asistencia personal, se están construyendo con fondos públicos nuevos centros institucionalizadores y falta una estrategia de desinstitucionalización, que ahora teóricamente la tenemos, y un plan de acción, porque las estrategias no
no cambian vidas si no se pasan a la acción. En materia de desinstitucionalización, por si no teníamos suficiente, el Comité de Naciones Unidas generó un documento. El comité tiene un poder de interpretación de la Convención como interpretación, yo le llamo interpretación auténtica, porque además puede juzgar casos que les sean llevados por los ciudadanos que consideren que se han vulnerado sus derechos. Este documento vale la pena leerlo, porque dice es que no podéis gastar ni en mantener las instituciones que tenéis. Deberíais solo poner dinero en servicios de apoyo para la vida independiente en la comunidad. Llega a decir esto, dejar de gastar incluso en mantenimiento. Aunque es cierto que ha sido criticado por gente de Naciones Unidas, sabemos que esto no va a ser posible, que es casi un sueño. Bueno, soñar está bien de vez en cuando. Quizá fue más realista, y no está en la presentación, Gerard Quinn, cuando como relator especial emitió otro documento que para mí tiene mucho sentido. Se llama Transformar los servicios. Él ya no parte de la idea de abolir todo lo que tenemos. Él parte de la idea que del material de derribo de lo que tenemos que no nos gusta, podemos construir esquemas más apropiados al disfrute de derechos. Y ahí es donde yo pude participar en aquel documento de Gerard Quinn, lo podéis encontrar fácilmente en la web, porque lo primero es cambiar la cultura. Y ahí sí que vale cualquiera, incluso el que trabaja en una institución hoy muy cerrada, con muchas normas, donde la persona recibe un trato poco personalizado, puede tener una mirada diferente, desde el peor pagado hasta el director. En la misma institución que hoy se participa muy poco de la vida comunitaria, con un poco de imaginación podemos participar más. En la misma organización residencial que hoy hay unas horas de visita muy restringidas, se puede hacer más flexible. Es fácil, es ponerse cada día a medir qué puedo hacer para avanzar un poco más en la individualización y personalización de los apoyos que estoy prestando, en la apertura a la comunidad, en la participación en la comunidad. Pero tenemos estas dificultades, servicios sociales y sanitarios rígidos y no comunicados. Todo el mundo habla de estrategias de integración social y sanitaria, pero hay muy poca realidad. Está muy bien documentado que debería hacerse. Hay muy poca práctica y evidencia. Hay que sensibilizar a la sociedad, porque esto de vivir en comunidad y de forma independiente está muy bien, pero yo recibo llamadas de presidentes de comunidad. Escucha, esta persona que ha venido a vivir a nuestro edificio, vosotros la tuteláis, porque todavía piensan en el esquema de tutela, ¿no? Pues sí, ya, pero es que tiene esquizofrenia. Ah, vale, ya lo sabía, ¿y qué? No, porque claro, pero ¿tenemos que tener miedo? Nos preguntan estas cosas. Si no, hay que hablar mucho más, sensibilizar mucho más y mezclarnos mucho más. El activismo tiene muchos deberes. Tenemos que agilizar un poco nuestro activismo. Quizá hemos estado poco activistas los últimos años, tanto gestores de servicios, que nos hemos olvidado de reivindicar lo que no tenemos. Tenemos herramientas, incluso en el sistema médico. Antes hablaba y estaba presente al principio de la primera diapositiva. Quality rights. Cuando no nos escuchen los que se amparan en el modelo médico todavía para decirnos que hay que tratar a las personas según diagnósticos y intentar no mezclar, es un lenguaje muy técnico, muchas veces nos encontraremos, por ejemplo, psiquiatras en esta posición. Les podemos dar con el Quality Rights de la Organización Mundial de la Salud en las bruces, ¿no? Antes lo hablaba con una doctora. ¿Cuántos médicos aplicarían tratamientos que la OMS dijera que no deberían existir? Pues la OMS ha escrito, y Quality Rights lo dice claramente, que hay que abolir las intervenciones coercitivas en salud mental, que los ingresos involuntarios, los tratamientos forzosos, el aislamiento, la contención física debería eliminarse del sistema. Y algunos dicen, esto es imposible. Yo creo que no es imposible. Era imposible hace 100 años imaginar que tendríamos el teléfono móvil en el bolsillo, ¿no? En esta casa, seguramente, si alguien se lo dijera, esto es imposible. Y no era imposible, solo que
no nos habíamos puesto a ello. Nos faltaba conocimiento. Desde que se fundó Telefónica a hoy, no hay materiales nuevos en el mundo. Hay organización diferente de los materiales que existían. Combinaciones diferentes de herramientas, de máquinas, todo el sistema de hacer las cosas micro, más pequeñas, más rápidas, pero no son mezclas de cosas que no existieran. El conocimiento nos ha permitido que estas cosas existen. Pues el conocimiento nos puede permitir imaginar un sistema de salud mental sin coerción. Yo estoy convencido que si la misma gente que hoy utiliza estos tratamientos, que la OMS dice que no deberían utilizarse, cada vez que lo hiciera, no pensara, es lo único que se puede hacer, sino pensara, es lo único que hoy soy capaz yo, con mis conocimientos y mis recursos, de hacer, empezaríamos a cambiar. Sentimiento de culpabilidad podría movilizar todo este intelecto y conocimiento humano para llegar a otro punto, ¿no? ¿Cómo pensamos que nosotros defendemos el sistema de presupuestos personales? Porque lo hemos visto en acción. A través de un proyecto europeo financiado por el Fondo Social Europeo Plus y a través de esta organización europea a la que pertenecemos también, ATAM, participamos en el estudio del caso de Flandes. En Flandes no existe sistema de la dependencia para la discapacidad, solo existe un sistema de valoración de qué presupuesto personal te vamos a asignar y un sistema de orientación a la persona para que decida cómo gastarse este esfuerzo público en forma de presupuesto personal. Y si quieres quedarte en la misma residencia donde estás, te quedas. Y si quieres salir con este presupuesto, te lo combinas y sales. Pero tú decides cómo se gasta. Al final, para los prestadores de servicios, no tengáis tanto miedo. Solo el 16% de las personas decidió abstenerse de utilizar las organizaciones que les habían dado apoyo hasta aquel momento. El resto, la inmensa mayoría del resto, excepto un 19%, decidió combinar diferente los servicios que recibía. Asistir solo 3 días al centro ocupacional y los otros 2 irse a pescar con un asistente personal, por ejemplo. O un día utilizar el asistente personal para acompañar a mi madre, que ya es mayor, a hacer la compra, ¿no? Cosas que no eran nada del otro mundo y que en un sistema como el nuestro son imposibles. Imposibles, no puedes hacerlo, pero se pueden llegar a imaginar. Tenemos herramientas, está estudiado, es posible y no supone mucho más gasto. Solo hace falta que nos pongamos a ello. Y quizá lo que nos hace falta es volver al activismo y hacer una unión de activistas en el ámbito de personas mayores cada vez mejor organizadas, con más energía y herramientas para poder hacer influencia política. El mundo de la discapacidad, que puede utilizar la convención como bandera de combate también e intentar ser un poco más mordiente en algunas cosas, y sobre todo el movimiento feminista, que yo creo que está incorporando también el lenguaje de los cuidados, porque sabemos que cuando fallan los cuidados y los apoyos, pringan mujeres. Podemos hacer alianzas, intentar cambiar las cosas y hacerlas más humanas, más como nos gustaría. También hay que hacer mucho desarrollo comunitario. En Girona hemos empezado a través de una experiencia de Living Lab que Víctor Bayarri, que hoy está aquí, nos acompañó a hacer. Hubo un momento en que recuerdo perfectamente la sesión, un chico, señor, nos dijo, no, muchas gracias, me habéis ayudado mucho y estoy mucho mejor que antes, cuando vivía o en centros o vivía muy mal, con muy poco apoyo, pero ¿podéis hacer algo para que la gente no me mire raro por la calle? Y ahí es donde vimos que solo con mucho trabajo comunitario podíamos intentar cambiar conciencias. Lo hemos empezado, por ahora la universidad se ha añadido, el ayuntamiento lo ha adoptado como una política propia y esperamos que tenga un poco de éxito, ¿no? El documento que antes ha citado esta mañana Ignacio también nos puede ayudar a esta humanización de los cuidados. Y yo invito a todo el mundo a hacer lo posible para llegar a este cambio. Porque luego en la mesa vais a poder hablar de quizá obstáculos que tenemos delante. No están tan cerca del objetivo final, están más cerca de nuestros pies ahora, ¿no? Y que tenemos que superar para llegar a mañana, a pasado mañana, a final de mes y pagar nóminas. Pero creo que hace falta tener claro en esta superación diaria de obstáculos hacia dónde quieres ir.
El primer paso es muy importante, pero no es lo mismo ir a Toledo que ir a Girona, ¿verdad? Pues vamos a intentar que el primer paso sea para llegar a este estándar. Y acabo con esto. Al final, lo único que habla este documento también es de esta Convención de Derechos de Personas Mayores. Tenemos la Comisión que nos está diciendo gastaros el dinero europeo para hacer cambios en vuestro sistema de cuidados y empezar desde institucionalización. La lástima es que este documento lo empezó el comisario Smith de la anterior legislatura europea y no sabía que el siguiente comisario se va a encontrar este verano con una reducción del 40% del Fondo Social Europeo. Esto no está todavía en la agenda, se va a empezar la discusión en mayo, a finales de mayo, principios de junio, pero todo el mundo está haciendo sus cábalas y porque no nos hemos movilizado suficientemente, sabemos que este 40% del Fondo Social Europeo será dirigido a políticas de competitividad y productividad, defensa y fronteras. Es una lástima, pero por ahí va. Y aquí solo es para alardear un poco. Desde Girona, una organización que no pertenece a ninguna otra organización ni catalana ni estatal, hemos sido mencionados como buena práctica de sistemas de apoyo en la comunidad a personas con discapacidad, gracias a que tenemos una gran red de amigos que nos permite hacer proyectos que vayan en esta línea, entre otros ATAM, con quien con el Vive Libre estamos intentando hacer el mejor acompañamiento posible a las personas. Y si lo hemos conseguido nosotros, que somos una pulga, los que estamos más lejos de la capital del reino, de todos los que estáis aquí, que seáis de la península, porque Girona es la capital más alejada, también lo podéis hacer vosotros, seguro. Y a esto os invito a juntarnos para ser más activistas y más promotores de cambio. Gracias.